El acta de la sesión especial número 1 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 2 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. En esta oportunidad no hay documentos para la cuenta. Hola, buenas tardes. Tenemos como orden del día, la presente sesión tiene por objeto recibir a la jefa de División de Políticas Sociales, Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, quien se referirá al sistema de evaluación ex antes que realiza dicha cartera en los distintos programas de gobierno y en particular a la metodología de diseño de aquello. Antes de darle... ¿Está la...? Sí, está. Ya, la jefa de la División de Políticas... ¿Está fuera o está...? ¿La hacemos pasar? Sí, que la hagamos pasar el tiro. ¿Ya? Pero antes de pasar a la orden del día, colegas diputados, quería hacer una solicitud. Todos saben que la semana pasada hubo... Adelante, buenas. Por medio de la prensa salió a la palestra pública un programa que está siendo analizado por la Comisión, que dice relación con el Plan de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, quiero proponer a cada uno de los miembros la posibilidad de, para la próxima sesión de la Comisión, poder citar a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que venga a exponer respecto a las materias del Plan de Seguridad Pública de esta Comisión. ¿Cuál es el programa que estaba? ¿Cómo se llama? Plan de Seguridad Pública. ¿Estaba en los... Está dentro de los... Programa de seguridad. Sí. Entonces citarla, presidente. Es citar a la Subsecretaría de Prevención del Delito la próxima semana. Presidente. Diputado Saldívar. Si me permite, yo apoyo y comparto lo que está proponiendo, puesto que está dentro de los programas considerados en esta comisión. Por lo consiguiente, incorporarlo con un mayor grado de intensidad para el objeto de ver los temas que se han conocido públicamente me parece positivo y óptimo para los efectos del tiempo y de todas las cosas que requerimos en el intenso trabajo legislativo. Sí. ¿Habría acuerdo, señor secretario? La semana, les recuerdo que va a haber sesión de sala en la tarde. Y Ya. Valparaíso se adelantó la sesión del jueves, de manera que tendría que ser para el lunes. Podría ser, y el día es el día lunes en la mañana, ¿existiría alguna posibilidad de que...? Sí, pero en la tarde. En la tarde, Sesión en la tarde. En Valparaíso. Va a ser... Como el jueves no se sesiona, se pasa. Exacto. El No, el miércoles es feriado, por lo tanto la sesión del jueves pasa el día lunes en la tarde y va a haber sesión especial por el tema del ciberataque a la tarjeta de crédito a las 3 de la tarde, por lo tanto poder citar a lo mejor a sesión de la comisión para no esperar 2 semanas, digo yo. ¿Ya? ¿Les parece? ¿A qué hora, presidente? A las 11, allá, no, allá. Allá tiene que ser. En Valparaíso. En Valparaíso, sí. A las 11. ¿A las 11? ¿Ya? Exacto. ¿Listo? ¿Se acuerda? Listo. Hoy día, como había señalado, invitamos a la señora Amanda Dave Ibáñez, jefa de la División de Políticas Sociales de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, quien es acompañada por la señora Isabel Contruzzi, jefa del Departamento de Monitoreo de dicha división, María Paz Infante, jefa de Comunicación de la Subsecretaría de Evaluación Social, y Andrea Martínez, coordinadora legislativa ministerial. Un gusto. La sesión es para usted. Muchas gracias, señor presidente, y agradecemos la invitación. Nosotros es un privilegio poder venir a contarles de nuestro trabajo y la contribución que estamos haciendo desde el Ministerio. Para comenzar, me dan un minuto. Para comenzar, quisiera darles un poco cuál es el marco grande, la mirada amplia, desde la cual vemos el sistema de evaluación y seguimiento. Desde el Ministerio nosotros tenemos el rol de coordinar la política social, de evaluarla, de tener una mirada global de todos los programas sociales que se están ejecutando y con el objetivo de lograr esa coordinación, de asegurarnos de que no se estén duplicando los programas, de que los programas sociales que estén en funcionamiento se estén complementando. Y en base a eso, una de nuestras funciones tiene que ver con la evaluación y el seguimiento de los programas sociales.
Con esta diapositiva me gustaría poder explicarles cómo es el sistema completo. El sistema completo se divide entre los programas sociales y los no sociales. Los programas no sociales son evaluados completamente por la Dirección de Presupuesto. En cambio, los programas sociales son evaluados en sus primeras instancias por el Ministerio de Desarrollo Social y en última instancia por la Dirección de Presupuesto. Entonces, desde el Ministerio, nosotros hacemos la evaluación ex ante, que es antes que un programa social recibe presupuesto, nosotros evaluamos su diseño, después los evaluamos en seguimiento, que es como durante su ejecución, y por último la evaluación ex post, que es donde se evalúa el impacto del programa, sus resultados, una evaluación mucho más profunda y de largo plazo, es realizada por la Dirección de Presupuesto. Entonces, nuestro rol se encuentra en esta primera parte. Aquí me gustaría un poco contarles cómo se ve esto en el tiempo en relación a la discusión presupuestaria. Entonces, un programa nuevo primero pasa por esta evaluación ex ante. Y nosotros lo evaluamos, hacemos una recomendación o no, y esto luego entra al proceso de la creación de la ley de presupuesto y después es enviado al Congreso. Este programa puede recibir o no presupuesto. Si es que recibe y es ejecutado, después nosotros nuevamente lo miramos durante el seguimiento. Nosotros enviamos los informes de recomendación al Congreso y también enviamos los informes de seguimiento a distintos momentos del tiempo. El informe de seguimiento, como se hace a cierre de año, se envía durante marzo y los informes de evaluación ex ante se envían antes de la discusión presupuestaria. En cuanto a la evaluación ex ante, el marco legal que nos da las atribuciones para hacer esto nos mandata a hacer informes de recomendación sobre todos los programas sociales que son nuevos o que se reformulan de manera significativa. Y, entre otras cosas, evaluamos la consistencia, coherencia y atingencia del programa social. Tal como dice la ley, este es un análisis que será un factor a considerar en la asignación de recursos en el proceso de formulación del proyecto de ley de presupuesto. Todo esto se hace a través de una metodología de evaluación de programas sociales nuevos y reformulados significativamente, que ha sido aprobado por el Comité Interministerial de Desarrollo Social y su COSOC. ¿A qué nos referimos con atingencia, coherencia y consistencia? En cuanto a atingencia, se evalúa si es que el programa concuerda con el programa de gobierno y las prioridades ministeriales, además de la pertinencia de su diseño. En cuanto a la coherencia, se evalúa el diseño del programa, se ve si tiene una adecuada relación, si hay una adecuada relación y vínculo entre los objetivos, entre el fin, el propósito y los componentes del programa. Y por último, la consistencia ve la relación entre el diseño y lo que se dice que se va a hacer. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esta evaluación? Nosotros buscamos evaluar el diseño del programa. Entonces, para nosotros el objetivo es que los programas que lleguen a la discusión presupuestaria estén bien diseñados, que sean coherentes, consistentes y atingentes. Para esto, además de la evaluación, nosotros capacitamos a los equipos que están participando en esta evaluación y les prestamos asistencia técnica. Esto significa que nuestros funcionarios trabajan directamente con los sectores, ayudándolos a preparar esta postulación, para que al final del día, cuando reciban un informe de recomendación, esto implique que tengamos un buen diseño del programa social. Entonces, por un lado, tenemos funcionarios que están ayudando a las personas que están postulando, explicándole dónde hay deficiencias, dónde puede mejorar, qué cosas no tienen mucho sentido, y por otro lado tenemos a las personas que evalúan. Entonces, al final del día, lo que nosotros estamos buscando es que los programas sociales estén bien diseñados. Y eso se hace a través de este proceso de evaluación, pero además de capacitación y de asistencia técnica. Entonces, los programas nuevos son los que de frentón parten de cero, y también son programas existentes que modifican su propósito, que eso ya los hace calificar como un programa nuevo. Después tenemos los programas reformulados, que son los que tienen un cambio significativo, en términos de que hay nuevos conocimientos, cambian algunas características de la población, incorporan nuevos componentes o cambian algunas características de sus productos. Entonces, esto, a ojos de nosotros, implica un cambio de estrategia y implica que el programa es reformulado y tiene que pasar por evaluación también, al igual que un programa nuevo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer todo esto y qué es lo que queremos lograr? Lo primero tiene relación con lo que mencionaba antes, que es lograr que hayan programas que estén bien diseñados. Por eso se busca contribuir a la reflexión y al análisis técnico
para un mejor diseño de los programas de urbanismo responsable. Y con eso trabajamos con cada sector. Se busca contribuir a mejorar la calidad de los programas sociales que están llegando a la discusión presupuestaria. Y por esto estoy informado a DIPRES en el proceso de desarrollo de este proyecto de ley de presupuesto. También buscamos contribuir a la coordinación a través de proporcionar estos informes al Comité Interministerial de Desarrollo Social. En cuanto al Congreso, se busca contribuir al análisis y dar un insumo a la discusión presupuestaria. Y, por último, todos estos informes son públicos, por lo que, de esta manera, aumentamos la transparencia y podemos informar a la ciudadanía de cómo son los programas sociales que se están ejecutando. Nosotros, a grandes rasgos, entonces, somos un insumo a esta discusión. Entonces, nosotros no tomamos decisiones de a quién se le entrega presupuesto o no, pero sí nosotros ayudamos con estos informes para hacer que la discusión esté mejor informada. ¿Qué es lo que evaluamos? Evaluamos los antecedentes del programa, cuál es el ministerio, nombre, cosas más generales, cuál es el diagnóstico que se está haciendo, cuáles son los objetivos del programa y su población, cómo es la estrategia, cuáles son sus componentes, cómo es que pretenden lograr su objetivo, cuáles son los indicadores del sistema de información. Para nosotros es muy importante que los programas tengan indicadores con los cuales puedan hacer un seguimiento de su programa y cuáles son los gastos del programa. Al ser evaluados, terminan con una de estas tres calificaciones. La primera es que es una falta de información, es decir, no tenemos suficiente información para dar un juicio al respecto. Objetado técnicamente es que no cumple con los criterios de tingencia, coherencia y consistencia. Y por último, recomendado favorablemente, que es que sí cumple con los criterios de atingencia, coherencia y consistencia. Este proceso existe desde el 2012 y, como pueden ver aquí en la diapositiva, estos son los números de programas que entran al proceso. En los primeros años de gobierno se esperan bastante más programas, ya que existe un esfuerzo mayor por presentar programas nuevos. Un punto que es importante es que este proceso es solamente de los programas sociales y además no incluye las iniciativas sociales, lo cual explica que la cantidad de programas que pasan por este proceso no es el 100%. Además es un proceso que existe desde el 2012, entonces programas que hoy están vigentes, que vienen desde antes del 2012, no habrían pasado por este proceso, solamente para los nuevos o reformulados. Para el año 2018, el año en curso, hay 102 programas sociales que han entrado, 40 corresponden a nuevas intervenciones y 62 a reformulaciones. Un punto que es importante es que han iterado un promedio de 2,5 veces hasta ahora. ¿Eso qué significa? Que un programa entra, nosotros lo evaluamos, si recibe falta de información o un objetado técnicamente, el programa puede mejorar, trabaja con el sectorialista para mejorar, vuelve a entrar. ¿Por qué les menciono que esto ha pasado 2,5 veces? Porque detrás de eso hay un esfuerzo muy grande para que el diseño final sea bueno. Entonces es importante que cuando ustedes vean que muchos programas, por ejemplo, al final del día tienen un RF que están recomendados favorablemente, detrás de eso no significa que fue un proceso fácil. Hay un trabajo muy fuerte detrás para que ese programa al final del día llegue a un RF, pero con un diseño bueno. Y eso puede implicar que no llegue, pero además puede implicar que entre 2,5 veces, 3 veces, 4 veces. El promedio al final de año del año pasado fue del orden de 3,3. Entonces, esto es importante para que entiendan que no es una evaluación de una vez, sino que pueden volver a entrar. Entonces, toman nuestras recomendaciones, pueden volver a preparar su postulación hasta para tratar de conseguir la recomendación favorable. Entonces, aquí hay un ejemplo de eso. En la tabla superior pueden ver cómo estos son los resultados de la primera vez que fueron evaluados todos los programas que han entrado esta vez. Entonces, recomendados favorablemente. En la primera vuelta hay solamente uno. Cambio falta de información 39 y objetado técnicamente 62. Entonces, desde esa primera vez que entraron los programas hasta ahora, hemos trabajado con los sectores, vuelto a revisar cuál es su diseño, qué es lo que están pensando, cómo lo quieren hacer, cuáles son sus componentes, trabajando con ellos directamente, y estamos en un punto en que estamos en la tabla de abajo, en que pueden ver que ya tenemos 42 programas recomendados favorablemente, 52 con objetados técnicamente y 8 con falta de información. Entonces, aquí pueden ver
lo que implica, el resultado de este trabajo son estos programas que están bien diseñados, que es nuestro objetivo. Entonces, pasando entonces al seguimiento, una vez que un programa recibe presupuesto y es ejecutado, a final de año nosotros hacemos un levantamiento de información para ver cómo está haciendo la ejecución de ese programa. El marco legal de esto está ubicado en nuestra ley y que nos da la atribución de colaborar con el seguimiento y la gestión e implementación de los programas sociales que están siendo ejecutados por los servicios públicos relacionados dependientes de este y de otros ministerios, mediante la evaluación de, entre otros, su eficiencia, su eficacia y su focalización. Y estos informes de seguimiento, que estos sí son realizados a los programas sociales y a las iniciativas, contienen información con respecto a la cobertura y otros indicadores de desempeño. Y las cosas que son levantadas durante este proceso tienen que ver con la contribución que se hace en los objetivos de desarrollo sustentable, los antecedentes de diseño, el fin, propósito y población, la estrategia de la intervención, indicadores de desempeño, que está todo basado con los indicadores que ellos nos habían presentado antes, el presupuesto y los recursos, y se entregan algunos comentarios a este informe por parte del Ministerio y del servicio correspondiente. Ahora, ¿para qué sirven estos informes? Sirve para contestar preguntas de este tipo. ¿Qué bienes y servicios se entregan? ¿Cuánto presupuesto se destina a estos programas? ¿A quién está dirigida esta oferta? ¿Cuántas personas están llegando a esta oferta? ¿Cómo son los mecanismos de postulación? Ahora, un punto importante de esto es que esto nosotros lo hacemos con información que es reportada por los servicios. Entonces, ellos reportan la información y nosotros hacemos la evaluación en base a la información reportada por cada Ministerio de Servicio Ejecutor. Estas son la cantidad de programas que pasan por nuestro seguimiento, que son todos los programas e iniciativas sociales vigentes. Y se produce una división a partir del 2014 en que se empieza a hacer esta diferencia entre los programas sociales y las iniciativas. Las iniciativas sociales se consideran las que son de menor complejidad en su estrategia. Y la diferencia importante para nosotros, como mencionaba antes, es que si bien todas pasan por seguimiento, las iniciativas no pasan por proceso de evaluación ex ante. Ahora, esto es un apartado importante. Nosotros tenemos lo que se llama el Banco Integrado de Programas Sociales. Toda esta información que nosotros producimos, que consideramos que es muy rica y es muy importante, la disponibilizamos para que pueda acceder cualquier persona. Y esto lo hacemos a través de una página web. Entonces, me gustaría hacerle la invitación a que terminada esta sesión, puedan ir a acceder y ver toda la información que tenemos disponible. Aquí pueden buscar los programas simplemente buscando el nombre a través del buscador de la página. Pueden además buscar a través de año, ministerio, servicio ejecutor, población a la que va, y en cada uno van a encontrar los informes de seguimiento que tiene el programa, las evaluaciones ex ante y otras evaluaciones si es que las hubiese. Aquí tenemos un ejemplo de informes de seguimiento. Ahora, me gustaría darles un ejemplo del ciclo de vida de un programa. Entonces, con esto para ilustrarles cómo el programa se va moviendo a través del sistema. Lo primero es que se presenta evaluación ex ante. Entonces, está la idea de hacer el programa nuevo o reformularlo y se prepara una postulación ex ante. Esto después se ejecuta y a final de si recibe presupuesto, se ejecuta y a final de año nosotros hacemos el levantamiento de información para poder realizar el proceso de seguimiento. O sea, recogemos toda la información que yo les mencionaba anteriormente. Por último, para la evaluación ex post, podría ser evaluado por DIPRE. En el ejemplo de aquí vamos a asumir que sí, pero es importante tener en cuenta que no todos los programas se les realiza una evaluación ex post. Entonces hay unos que sí pasan por este proceso y otros no, y pueden pasar al año siguiente, pueden pasar 4 años después. No es necesariamente en un tiempo fijo como sí lo es el proceso de ex ante y seguimiento. Entonces, digamos, con este ejemplo, tenemos que el programa primero es evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social, se le evalúa su diseño, obtiene una recomendación favorable después del arduo trabajo que yo les mencionaba anteriormente y recibe esta recomendación favorable. En el caso que obtuvo presupuesto y se ejecuta, el programa reporta los resultados de su ejecución al Ministerio
y estos informes son enviados al Congreso y a DIPRES. Ahora, si el programa entre medio hace un cambio que no se considera significativo en su estrategia, puede necesitar pasar por una reformulación. Por último, en el largo plazo, DIPRES puede decidir en conjunto con el Congreso si se evalúa o no en cuanto a ex post, y en este ejemplo que nosotros damos, el panel externo considera que el programa tiene o deficiencia en su diseño, deficiencia en su organización, gestión, o presenta deficiencia en la emisión de resultados. Y luego la dirección de presupuesto toma esta información del panel y califica como, en este ejemplo, con desempeño insuficiente. A mí me gustaría igual destacar cómo es que esto puede pasar, dado que recibe una formulación, una recomendación favorable por parte del Ministerio, que después reciba un desempeño insuficiente. Y esto tiene que ver con varias cosas. Lo primero es que estas evaluaciones de DIPRES pueden estar evaluando otras cosas. Entonces, hay evaluaciones que son de diseño, pero hay otras que pueden ser de implementación, de cómo está funcionando en terreno, de cómo está funcionando distinto por distintas partes de donde está, distintos lugares en términos de, no sé, regiones, municipios, de donde se está ejecutando en terreno. Esa es una primera razón, que se pueden estar evaluando cosas más allá del diseño, que es la única evaluación que se hace durante el proceso ex ante. Y las otras razones es que pueden haber diferencias de criterio entre el panel externo y el Ministerio. Pueden haber antecedentes distintos que se presentaron al panel externo que los que se presentaron al Ministerio. Además, hay una diferencia de ventanas, entonces muchas veces un programa puede estar siendo evaluado en ventanas que son distintas a cuando se presentó el ex ante, entonces los 4 años pueden calzar de manera distinta al proceso del Ministerio. Y por último, el panel externo tiene la capacidad de proponer diseños distintos a evaluar. Se puede decir, el propósito que yo estoy considerando al evaluar este programa puede ser distinto al que se presentó al proceso ex ante. Entonces, todas esas cosas explican estas diferencias que son más que normales. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias por la exposición a la señora Amanda Dawes. ¿Cómo se pronuncia? Dawes. Ya, cada día se aprende alguno. Me ha pedido la palabra la diputada Jimena Sandón. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Muchas gracias por la exposición. Quiero hacer algunas preguntas. Cuando se origina cualquier proyecto, no ya cuando lo tenemos que evaluar, me imagino que un servicio lo propone y ustedes le dan el visto bueno al diseño, ¿o no? En un principio, ya no estoy hablando de la etapa cuando el programa vuelve a evaluación, porque cuando vuelve a evaluación muchas veces está pedido por la comisión, está pedido por algún parlamentario. Entonces, hay un diseño que se realiza en un principio sí o sí, que también es responsabilidad, en este caso puede ser ustedes en los sociales. ¿Por qué se puede dar o qué proponen ustedes tal vez para que de los 53 que nosotros estamos viendo, 27 tienen problemas de diseño? O sea, hay un tema, está claro que ahí tenemos una cosa que arreglar, porque ese diseño se vio en un principio y después cuando se vuelve a evaluar, se vuelve a decir que el problema estuvo en el origen, porque el diseño es parte del origen, ¿ya? Entonces, primero me gustaría ver de parte de ustedes, que son evaluadores, cómo se puede, porque a la larga ustedes mismos son parte de ese diseño y luego son parte también de decir que ese diseño fue el causante de que el programa tuviera una mala evaluación. Eso por un lado, porque creo que ustedes son como parte, al igual que la DIPRES, en esta... doblemente, en el diseño original y también en la evaluación, y 27 de 53, creo, nos dijeron la vez pasada, tenían problemas en el diseño. Después, ¿ustedes tienen la facultad o es el servicio que lo ha solicitado en terminar un programa? Independiente de que esté mal evaluado, ¿quién en definitiva le pone la lápida al programa? ¿Es el mismo servicio, ministerio que lo pidió originalmente? Tú dejaste claro que se monitorea la implementación, o sea, todo el proceso, eso está claro. Pero hablaste de que 2,5 veces es como el promedio de este movimiento,
que igual es harto tiempo, porque son muchos los programas, o sea, no son solo 53, o sea, bueno, son los que se van pidiendo, pero 2,5 es un número. También te pregunto, ¿qué propones tú como para que ese número 2,5, bajémoslo, no sé, pues, a un 2, a un 1,5, una cosa así, porque aquí hay muchísimo trabajo detrás. Sobre todo te hago todas estas preguntas porque creo que ustedes mismos tienen que venir las mejoras que nosotros vamos a proponer como comisión a la larga. Ustedes son los que hacen el trabajo en principio, el durante y el después. Y aquí hay pérdida de plata cuando un proyecto no... O sea, aquí perdemos todo. Pierde el erario fiscal, pierde la gente porque realmente no se realiza. Entonces, por eso preguntarle un poco a ustedes cómo se soluciona, qué proponen ustedes y cómo podemos bajar este 2,5 y esta cantidad que está el problema en el diseño. Puede ser que te estén dando mal la información, puede ser que los evaluadores previos no salgan a buscar más, pero en el fondo hay una pérdida de plata importante y yo creo que eso es lo que nosotros pretendemos como comisión, que esto se mejore, que el día de mañana no sea un 2,5, sea mucho menos y ojalá no se pierda ningún plata a través de ningún programa. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra, diputado Saldívar. Muy buenas tardes, muchas gracias por la exposición. La pregunta mía es la siguiente. Cuando un programa es mal evaluado o cuando un programa en su desarrollo debiera ser abortado porque no tiene destino, que son, me imagino, los que más pérdidas producen y los que más efecto e impacto negativo pudiesen tener, me imagino, estoy especulando, no tengo antecedentes, pero la pregunta apunta esencialmente a conocer si el programa concluye por determinación de ustedes o de quien corresponda y si posteriormente existe alguna instancia de retroalimentación que reoriente los procesos, o simplemente la evaluación concluye con poner término al proyecto o al proceso de un determinado programa, así tan fríamente, sin que después, con los servicios o con otras instancias regulares del Estado, se establezca un análisis más profundo que permita retroalimentar de tal manera que los procesos se vayan perfeccionando y generar un círculo virtuoso. Porque de lo contrario, si esto concluyera así, abruptamente, porque el programa no está resultando, es muy difícil que se vayan haciendo correcciones, aunque estén presentes, existan parcialmente, pero en el marco global y general pareciera necesaria una instancia como la que consulto si existe o no. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra, diputado. Gracias, presidente. Subsecretaria, mire, para quienes fuimos alcaldes, en lo normal, en alguna oportunidad he firmado convenios con el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social y era habitual estos programas de carácter social. Pero ahí me inquieta una cosa. Usted habla de la evaluación en terreno y habla también de que estos programas son evaluados anualmente. ¿Son evaluados a nivel del gobierno regional o también se llega hasta los municipios para ver cómo están siendo aplicados? Porque tiene que ver muchas veces con los criterios de la autoridad local, cómo a veces se implementan bien los programas. Entonces, creo que es importante también, subsecretaria, ver hasta dónde llega el alcance de la evaluación que ustedes hacen a nivel nacional y sobre todo en las comunas pequeñas. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra? Solamente complementar dos cosas, señora Amanda. Lo primero es sumarme a lo que señalaba el diputado Sandón, en el sentido de que hoy día de los 50 y tantos programas que estamos llevando adelante el proceso de investigación de esta comisión investigadora, de acuerdo a las cifras de la DIPRES, cerca de 27 tienen problemas en su diseño, fueron declarados con desempeño insuficiente producto de un mal diseño. Entonces, uno empieza a cuestionarse si ustedes están llevando adelante un proceso que me parece a mí correcto de este proceso de estudio del diseño, pero en 2,5 oportunidades cada uno de los diseños. Entonces, existe una incongruencia entre el número del proceso de evaluación del diseño y las palabras del jefe de la DIPRES que nos dice, ¿sabe qué? 27 de estos programas están mal diseñados, por lo tanto, no podíamos tener otro resultado de esos 27 programas. Eso es uno. ¿Ya? Teniendo en cuenta los principios de atingencia, consistencia que ustedes señalaron en el comienzo. Lo segundo,
¿qué sucede con todos aquellos programas que se iniciaron antes del 2012? ¿Esos quedan sin evaluación ex ante? Es decir, ¿esos diseños siguen permanentemente aplicándose sin llevar adelante un proceso de reevaluación del diseño? Y si esto fuera así, ¿existe alguna herramienta, además pensando en que nosotros queremos hacer indicaciones para que mejoremos el proceso de ejecución de los programas de gobierno? ¿Existe algún tipo de herramienta que podamos nosotros establecer para mejorar ese diseño, sobre todo en aquellos programas que son anteriores al 2012? Eso. Me está pidiendo la palabra la diputada. Buenas tardes, saludar a los colegas y a los invitados. Hacer una consulta en relación a estas materias de evaluación, ¿cierto? Yo entiendo que cuando Chile ha firmado convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo, se hizo evaluación ex post y se hizo parte de evaluaciones sociales, pero eso es muy antiguo ya. Últimamente yo no sé si algo de esto incorpora algunos recursos externos, ¿cierto?, con los bancos mundiales que la verdad es que requieren también evaluaciones post. Y bueno, efectivamente también lo que preguntaba mi colega en relación a los temas, por ejemplo, del gobierno regional, que tienen platas aparte, lo que es FNDR, y que efectivamente ellos tienen otros lineamientos. Entonces, no sé si eso, porque me imagino que ustedes lo ven a nivel ministerial, ¿ah? Y lo que se realiza en regiones muchas veces no es poca plata, ¿ah? En materia de fomento productivo o en materias sociales propiamente tal, quedan fuera de estas evaluaciones ex post, ex ante o in situ en el momento. Pero yo creo que efectivamente es muy importante y me alegro que se esté analizando y revisando, y especialmente también porque la prensa no ha puesto un tema que tiene que ver justamente con lo que tiene que ver con la prevención del delito y otras materias que son muy sensibles para la ciudadanía y donde obviamente que más allá de quién sea el gobierno nos interesa que las platas sean bien utilizadas. Gracias. Le damos la palabra, señora Amanda, y de ahí continuamos con la ronda de preguntas. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Contestando pregunta a pregunta, me corrigen si se me llega a pasar alguna importante. Lo primero, en cuanto a la iteración de las 2.5 veces, esto para nosotros es muy difícil decir si esto es algo bueno o algo malo. Porque, por ejemplo, si es que nosotros bajáramos los estándares de calidad, el número sería más bajo. Y eso no sería algo bueno. Entonces, en la medida que sube nuestro estándar de calidad y lo riguroso del proceso, es más probable que ese número vaya aumentando. Y por eso no lo miramos con malos ojos. Y es parte del trabajo que nosotros planificamos, es hacer estas iteraciones, porque reconocemos que el proceso es exigente y que va a ser muy difícil que un programa en una primera instancia esté perfecto. Entonces, como mostré en la tabla anterior, solamente uno pasó en la primera iteración. Entonces, este número me gustaría simplemente destacar que no es necesariamente ni malo ni bueno, pero sí refleja que atrás de este proceso no es una evaluación de una vez, sino que es un proceso de acompañamiento con los programas para asegurarnos de que tengan un buen diseño. En cuanto a la pregunta de quién termina un programa, nosotros no somos tomadores de decisiones desde el Ministerio, sino que nosotros insumamos la toma de decisiones. Entonces, si un programa se termina o no o se ejecuta, tiene que ver con las decisiones presupuestarias en las cuales nosotros simplemente actuamos como un insumo, haciendo estas evaluaciones y proporcionando la información. Ahora, en cuanto a cómo podemos hacer para que hayan menos programas que en última instancia estén mal evaluados, por un lado, es importante lo que destacaba anteriormente, que hay razones por las cuales pueden haber incongruencias que tienen que ver con que los paneles externos son personas externas al gobierno, con otros criterios que no necesariamente son los mismos que tenemos de manera interna, también tienen otros insumos y también pueden trabajar a mayor profundidad muchas veces. Entonces, cuando yo me refería al terreno es porque ellos sí, como son evaluaciones de 6 meses específicas de un programa, pueden ir a meterse más allá del diseño que autorreporta un programa durante una evaluación ex ante, pueden ir a ver cómo están funcionando las cosas en las localidades, en los municipios, en las regiones, que desde la evaluación ex ante nosotros simplemente evaluamos cuál es el plan que usted tiene y si este es consistente, atingente y coherente.
Aún así, nosotros sí creemos que hay muchas oportunidades de mejora. Desde el Ministerio, para nosotros es muy importante de que la evaluación esté bien hecha, de que haya un proceso que asegure que los programas sociales que estén funcionando sean buenos. Y en ese sentido tenemos muchas cosas en las cuales estamos trabajando y que queremos desarrollar para fortalecer el proceso. Y uno de esos es que nos gustaría poder realizar la evaluación de las iniciativas sociales. Nos parece que muchas de las iniciativas sociales concentran gran parte del presupuesto y, sin embargo, no pasan por esta evaluación rigurosa. Entonces, estamos trabajando para incluirlas en el proceso del próximo año. Por otro lado, en cuanto al proceso de seguimiento, nos gustaría fortalecerlo y hemos propuesto a través de la nueva ley del Ministerio de Familia y Desarrollo Social fortalecer el seguimiento para darle el mismo peso que tiene ex-ante. Hoy ex-ante es un insumo que tiene que ser considerado en la discusión presupuestaria por parte de DIPRES y queremos que pase lo mismo con seguimiento. ¿Y esto por qué? Porque como es información autorreportada, nosotros necesitamos de que tenga el peso legal para que este autorreporte se haga lo mejor posible. Y, por otro lado, desde el Ministerio lo que nosotros queremos hacer es transformar esta información en información más útil en la toma de decisiones. Entonces, hoy en día tenemos toda la información y toda la evaluación en un informe que es muy largo y muy detallado, que tiene el lado bueno de tener toda la información, pero por otro lado es muy difícil para alguien que está trabajando con toda una oferta social de 500 programas. Entonces queremos además producir una ficha en que se evalúen cosas clave y que pueda actuar como un insumo mucho más eficiente y puntual para la toma de decisiones. Entonces estamos trabajando en fortalecer todo este proceso para que el sistema completo se vea fortalecido y trabajando en colaboración y en coordinación con DIPRES para que todo este sistema se fortalezca. En relación a la retroalimentación, bueno, durante el proceso ex-ante la retroalimentación es directa, con los sectorialistas están trabajando constantemente. En cuanto al seguimiento, esta información autorreportada y el informe nosotros sí se lo mandamos al servicio. Y después, para el proceso ex post, si bien este es un proceso que realiza la Dirección de Presupuesto y en la cual nosotros no participamos, sí se realiza la evaluación y después se trabaja con el sector para que ellos hagan compromisos de mejora. En lo que sí queremos trabajar es mejorar la coordinación, porque nosotros trabajamos con ellos en el ex-ante, trabajamos con ellos en el seguimiento y después ex post es realizado por DIPRES. Y ahí se realizan compromisos de mejora y a nosotros nos gustaría poder coordinar esto mejor para que después de ese compromiso de mejora nosotros, si es que implica una reformulación, lo tengamos muy presente para cuando entren de nuevo el próximo año al proceso ex-ante. Entonces, ahí tenemos un trabajo que estamos realizando para también fortalecer el sistema. Sí. En relación a las evaluaciones en terreno, es lo que mencionaba antes, que es nosotros lo que evaluamos en relación a información autorreportada por los servicios. Entonces, tomamos lo que ellos nos cuentan y no tenemos la bajada de bajar al municipio y ver efectivamente qué está pasando en terreno. Eso sí se realizan evaluaciones ex post en mayor y menor medida, porque es un trabajo mucho más profundo y que requiere mucho más recursos también. Entonces, antes del 2012, esto no se realizaba. Entonces, los programas que hoy en día han pasado por el proceso ex-ante es porque se crearon o fueron reformulados después del 2012. Para los programas que siguen desde antes del 2012 no hay una evaluación ex-ante, solamente hay una evaluación en seguimiento. Entonces no hay una evaluación misma de su diseño que no se realiza, al menos que se realice a través de el proceso ex post que realiza la Dirección de Presupuesto. Y en cuanto a las evaluaciones que se realizan con organizaciones internacionales, si bien estas tienen más que ver, yo creo, con los procesos ex post que realiza la Dirección de Presupuesto, porque requieren de expertise a veces mucho más profunda y de muchos más recursos. Nosotros, en cambio, realizamos la evaluación a todos los programas en seguimiento y a todos los nuevos y reformulados. Si no me equivoco, creo que he contestado todas las preguntas. Diputado Sandón, diputado Labra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio.
Dices que van a evaluar las iniciativas sociales, que sería como algo que les gustaría empezar a hacer. Primero que todo, yo ahí mi ignorancia, quiero saber por qué las iniciativas sociales se quedan fuera de estas evaluaciones. Tal vez porque nadie las pide, no sé, tal vez porque son de menor presupuesto. Esa es una pregunta porque yo no lo sé. Y lo otro que no es menor, ¿cuál es la capacidad? Para hacer todo este proceso tiene que haber mucha gente involucrada, ¿no es cierto? Y no sé qué cantidad de iniciativas sociales, qué cantidad de proyectos sociales existen. Lo ideal sería que todos fueran evaluados y no solo lo que son a petición de alguna comisión. Me interesaría saber eso, ¿cuál es la capacidad que tienen en términos de personas? Porque en una de esas los que más necesitan evaluación son ustedes, tal vez más recursos, no sé. Porque si queremos hacer bien un trabajo, tiene que estar la cantidad de personas con su expertise, con su, como decía aquí, para que hagan el trabajo con la comunidad, con el alcalde, para que realmente tenga ese efecto social que tiene. O sea, tal vez esto puede ser una traba a usted, tal vez un impedimento, tal vez no tiene la capacidad humana para poder hacer tal vez todo lo que uno quisiera, porque lo ideal es que todos los programas fueran evaluados y también todas las iniciativas sociales también fueran evaluadas. Diputado Labra. Gracias, presidente. Esta hojita que tenemos acá con los programas evaluados con desempeño insuficiente suena muy terrible, suena como para una comisión investigadora. Pero resulta que en la medida que vamos avanzando, don Rodrigo Cerda, director de presupuesto, no hace una evaluación tan drástica. O sea, no es tan así, tan tajante en manifestar que los programas están, para llegar a esta condición, están tan bien evaluados. Y escuchando la exposición de ahora, me reafirma la sensación de que no hay una forma de ser tan drástico y decir que esto es prácticamente el fracaso de alguien. No me atrevería a decir que el fracaso de don Rodrigo Cerda que tenía que evaluar, ni el fracaso de ustedes que tenían que evaluar. Y un ejemplo de eso es esto. El señor Esquella de Deportes dice, en la carta que nos mandó, dice, respecto a los programas calificados con desempeño insuficiente por parte del Departamento de Evaluación del programa de DIPRES, todos se encuentran en funcionamiento en la actualidad, con las debidas correcciones y mejoramientos sugeridos por el panel de expertos, como la Subsecretaría EIND, en su proceso de implementación del Plan Estratégico de la Política Nacional de Actividad Física y Deportes 2016-2025. A mí me preocupa algo que entiendo que se está planteando aquí, que parece que el panel de expertos que funciona fuera del gobierno tiene mejores insumos, mejores posibilidades de evaluar que el que tiene la subsecretaría. Y eso me preocupa, porque o simplemente hacemos las evaluaciones con paneles de expertos externos y no perdemos tiempo en hacer evaluaciones con paneles que van a ser insuficientes. Esa es mi pregunta. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Labra. Diputada Pérez. Bueno, revisando efectivamente la misma información, uno puede constatar que hay algunos ministerios que tienen más programas, ¿cierto?, que sean insuficientes que otros. Y eso también si bajamos a la subsecretaría o al servicio. Entonces, yo no sé si esto solo tiene que ver con el programa o también arroja condiciones más estructurales de los servicios, porque creo que también es bueno replantear, más allá que sea o no sea de objeto de la comisión, pero como diputados no podemos decir si, por ejemplo, el Senama tiene deficiencia hoy día, a lo mejor requiere cambio, y especialmente ustedes que están hoy día reordenando el Ministerio de la Familia. Entonces, yo creo que más allá de los programas, yo creo que también en materia de fomento productivo, vemos que el Celcotec también tiene varias deficiencias, posiblemente tiene que ver como la política en materia de cooperación técnica se ha ido desdibujando en el tiempo, ya es casi similar al FOSI.
no está prestando un servicio, es mi apreciación personal porque lo conozco. Entonces, esa es mi pregunta, si además de los programas ustedes son capaces, después de analizar distintos programas de un mismo servicio, poder inferir alguna materia más estructural del mismo servicio. Muchas gracias, diputada Pérez. Le damos la palabra inmediatamente. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, me gustaría permitir que la señora Contrucci, que es la jefa de departamento de monitoreo, pueda contestar algunas preguntas de su competencia. Muchas gracias. Señora Contrucci. Bueno, en relación a la primera pregunta de la diputada Osandón, ¿por qué hay algunos programas que se quedan fuera de la evaluación? Eso tiene que ver con la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Efectivamente, hasta el año 2012 no existía este sistema de evaluación y monitoreo de programas sociales. Cuando se crea el Ministerio de Desarrollo Social, se le da este mandato legal y funciona de ahí y para adelante, no para atrás. Por lo tanto, efectivamente, hay un stock de programas sociales que no han sido evaluados. El mandato que nosotros tenemos es evaluar todo lo que pide nuevo presupuesto o lo que reformula un uso alternativo de la misma plata. Nos encantaría, y por eso estamos trabajando, incluir las iniciativas sociales. ¿Por qué no están incluidas? Yo me atrevo a decir que tiene que ver con una interpretación legal. La ley obliga a la evaluación de los programas sociales, no de las iniciativas sociales, que igualmente van a DIPRES, son parte de la discusión de presupuestos, pero no pasan por este primera evaluación. Sí lo hacen por seguimiento. Todas las iniciativas sociales, de hecho, en términos presupuestarios son muy importantes y sí lo hacen por el proceso de seguimiento anualmente. Para complementar la respuesta, en cuanto a la capacidad de nuestro equipo, nosotros sí estamos haciendo una petición para tener más personas con la mirada puesta en fortalecer este sistema. Y eso es algo que tenemos muy presente y creemos que es bastante importante. En relación en cuanto a la pregunta del diputado en relación a los recursos, los insumos que tienen estos paneles externos, yo creo que más que preguntarse quién tiene mejores insumos, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué insumos tenemos hoy en día que no estamos aprovechando. Entonces, desde el Ministerio nosotros tenemos un equipo de personas que trabaja muy de cerca con los sectores durante el ex ante y durante el seguimiento y que tiene un conocimiento muy profundo del sector, de la oferta como un todo, de la oferta que está llegando a ciertas poblaciones, de toda la oferta social, que tiene que ver con el rol que está cumpliendo este Ministerio de coordinar la política social. Entonces, nuestro diagnóstico es que dentro del Ministerio existe un insumo muy potente, un conocimiento muy potente sobre los programas, y lo que queremos hacer es mejorar los insumos que nosotros estamos entregando hacia afuera, hacia la Dirección de Presupuesto, hacia el Congreso y hacia la ciudadanía, para que la toma de decisiones sea mejor informada, aprovechando estos insumos que tenemos de manera interna. Y, por último, en cuanto a la evaluación de los programas a nivel de servicio, nosotros al tener esta mirada global, lo que evaluamos es si hay duplicidades, si hay complementariedades, cómo se están articulando los programas. Entonces, buscamos que dentro de un servicio no hayan dos cosas iguales, que no hayan dos servicios haciendo lo mismo, que si existe algo en terreno, cómo se complementa eso que hay en terreno. Entonces, buscamos proporcionar ese tipo de coordinación. Entonces, ¿contesto su pregunta? Gracias. Presidente, por su intermedio, que es una coordinación, pero no permite quizás el área de ustedes generar indicaciones, sugerencias a la autoridad en estas materias, porque podría ser también que en este caso el Ministerio encargado de la coordinación de los temas sociales pudiera también considerarlo. Gracias. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Señorita Amanda, usted cuando hace la exposición y nos informa con respecto a cómo se ha estado haciendo la evaluación hasta el momento, uno se pregunta si la evaluación en la práctica se hace con los servicios o también se contata esto con la ciudadanía. Lo digo por la serie de programas sociales, ¿no es cierto?, que uno ve que a lo mejor la evaluación se hace con las cifras y números que entregan los gobiernos regionales o los municipios. Y tal vez eso no se condice tal vez en la práctica con la comunidad. Esto, vuelvo a reiterarle, creo que es muy importante que nosotros cuando hagamos
este trabajo de ver que esto se evalúe de buena forma, podemos cometer un segundo error de creer que está todo perfecto, todo bien, cuando la ciudadanía no tiene la misma percepción. Y esto creo que es un tema que se debe revisar, y en conjunto con ello creo que la evaluación de los programas, si bien es cierto, es importante. Sabemos la cantidad, pero no sabemos cuántas son las iniciativas que existen. ¿Quién presenta las iniciativas sociales? ¿La presenta el Ejecutivo? ¿La presentan a través del Gobierno regional? ¿Cuántas son? ¿Qué presupuesto involucran? Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Mellado. Yo solamente, y para ambas, primero, insisto con el tema de cómo poder incluir todos aquellos programas que se iniciaron antes del 2012. Yo creo que sería súper importante que ingresaran al departamento de ustedes en orden a que se puedan establecer los diseños correctamente, porque estoy casi seguro de que todos esos programas deben tener algún tipo de problema de diseño. Y si ustedes están desarrollando hoy día un trabajo interesante en orden a mejorar los diseños, yo comparto con usted el sentido de que si pasan 2,5 veces, qué bueno, y si pasan 3 veces, qué bueno, pero qué malo por los servicios que están preparando esos diseños, porque dice Rocío que allí tenemos falencia. ¿Ya? Ahí tenemos falencia, pero qué bueno que ustedes sirvan de filtro respecto a eso. Pero sería súper importante ver, y sería interesante escuchar de ustedes qué cosa podríamos nosotros desde el Parlamento o qué iniciativa podríamos desarrollar para ingresarlos, ¿ya? Si es posible, ¿ya? Pero en particular me interesa mucho ver de qué manera, no solamente los programas anteriores al 2012, sino los programas posteriores. Insisto, a mí me preocupa mucho cuando el director nacional de DIPRES nos dice, ¿sabe qué? De todos los programas de desempeño insuficiente, cerca del 55% tienen problemas de diseño. O sea, me preocupa porque en definitiva es hacia allá donde debemos nosotros apuntar. Y por lo tanto, ustedes que están a cargo de esta evaluación previa, ¿de qué manera podemos mejorar esto? Si la pregunta es eso, es decir, ya para atrás ya tenemos un problema, pero para adelante, ¿de qué manera? Insisto, ustedes son la experta en eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué han visto ustedes que podemos desarrollar? ¿Cómo están los compromisos de mejora que cada uno de los ministerios están estableciendo? Porque también nos dijo el director de la DIPRES que muchas veces los compromisos de mejora eran de un nivel tan bajo que en definitiva era para cumplir el PMG y punto. Es decir, era una mejora falsa, eran mejoras que sí o sí la iban a cumplir. Entonces, ¿de qué manera también somos capaces de establecer compromisos de mejoras reales que en definitiva vayan en que no tengamos este número tan importante de programas declarados como insuficientes? Diputada. Gracias, presidente. Bueno, saludarle, buenas tardes a todos y especialmente a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Bueno, al escuchar al diputado que me precedía, cierto, yo pienso muy relevante porque sabemos ya que está mal la situación, hay una tremenda deficiencia. Incluso al leer la descripción acá del documento que me entregaron, decía acciones básicas, muy básicas de seguimiento. Ya estamos todos claros, cierto, que la cosa no anda bien. Pero la semana pasada escuchábamos a don Rodrigo, cierto, de la DIPRES, y él habló un tema, por ejemplo, bien relevante. Habló del cruce de datos, por ejemplo, que era trascendental, que era relevante, que había que trabajar en esa línea. Y a mí me quedó eso como muy marcado, ¿cierto? Una de las cosas que se destacaron muchísimo la semana pasada. Pero ahí donde yo quiero apuntar nuevamente, ahora, ¿cómo enfrentamos la solución? ¿Cierto? Cómo hay que revisar, por ejemplo, el tema de diseño. Ahí queremos escuchar algo más profundo, más contundente, soluciones, ¿cierto? Eso nos serviría mucho a nosotros. Por ejemplo, la metodología, revisión de todo el método de cómo se ha llevado a cabo esto, ya está, vamos a cambiarlo en esto, cosas más puntuales. Porque usted me decían, igual que se viene ya para el próximo año concretarse, pero me gustaría conocer un poquito más en profundidad, ya las medidas que bien decía, ¿cierto?, los diputados, concreta, cómo podemos ya ir mejorando, lo mismo que decía, cierto, la diputada Osandón, hacía pregunta ya los otros, lo que mismo ustedes planteaban de que esos programas que no se revisaban ya antes de 2012, entonces si ahora nosotros podemos ayudar, en qué manera mejorar la situación, a eso voy yo, ya como de manera más profunda, más concreta, el cruce de datos, vuelvo a insistir, revisión de metodología, incluso me gustaría a mí ver la posibilidad aquí de escuchar a expertos en evaluación que ellos sugieren, ¿cierto? Quizás también para poder enriquecer aún más, tener, como ellos tienen otra visión, quizás de otro punto de vista, y ahí en todo enriquecer, ¿no es cierto?, de la visión del gobierno, la visión nuestra como parlamentarios y quizás otras visiones también.
para ir nutriéndonos aún más de buscar ya una solución quizá más concreta. Yo también sugiero eso, escuchar quizá un panel también de expertos, de evaluadores de programas, que piensan ellos de cómo el gobierno o nosotros, todos hemos estado haciendo las cosas como Estado de Chile. Quizás sería muy bueno también. Gracias. Muchas gracias, diputada Muñoz. Diputada Luc. No, un poco con lo que ha dicho la diputada Muñoz, porque acá la DIPRES hace un tipo de evaluación, usted hace otro tipo de evaluación, entonces al final existe, no sé, conversan entre los dos para que haya al final también haya como un tema de uniformidad respecto a las evaluaciones, cosa que, no sé, usted se lo entrega a la DIPRES, ellos hacen de acuerdo a otras cosas, también hacen un tipo de evaluación para que las evaluaciones también sean un poco, más allá que una sea social y la otra ya más de inversión, sean homologables, porque al final lo que necesitamos es que ojalá estuvieran todas las iniciativas o todos los programas sean evaluados, pero también después no digan, no, es que unos los vieron bien frente a estos sistemas, frente a los otros, y se conversan al final después más allá de lo que existen las comisiones mixtas y todo, y que usted le entrega la información, pero hay después otra conversación de homologar los sistemas de evaluación o una forma de hacerlo en conjunto. Muy bien. Diputado Sandón, para darle la palabra al tiro, si no la vamos a... Prometo no hablar más, presidenta. No, lo que pasa es que yo quiero hacerles un llamado y una petición, dado que ustedes diseñan y a la larga evalúan programas sociales. Los programas sociales no pueden esperar mucho porque son urgentes. O sea, la persona necesita la ayuda ahora. Cuando tú dices que el 2,5, un número que podría ser incluso sería mejor que fuera más, porque podrían subir la exigencia. Yo les pido que mejor la meta es hacer la pega bien desde el principio y no tener que estar subiendo los estándares de exigencia, o tal vez los estándares de exigencia, subirlos al principio porque dada la urgencia de un programa social. Porque el problema social a veces llega tarde a las personas. Y lo importante es que lo hagamos lo mejor desde el principio, por cosa que no llegue tarde y no tener que estar revaluando. Eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Le damos la palabra a ustedes. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, me gustaría hacer referencia a la pregunta respecto de las iniciativas sociales. ¿Qué proporción son iniciativas sociales? ¿Qué proporción son programas sociales? Eso varía obviamente a través del tiempo, pero el año 2017, que es la última oferta social vigente, 2/3 eran iniciativas sociales, concentran más de la mitad del presupuesto destinado a gasto social a nivel nacional, y esto considera solamente el gasto a nivel nacional, no el gasto a nivel regional. Eso es bien importante de distinguir. Y de ahí también que nosotros estamos trabajando con DIPRES en dictar, concordar y dictar el reglamento que regule estas evaluaciones de programas e iniciativas. Eso es un reglamento en el que se ha trabajado, ya se han tenido bastantes conversaciones, hay borradores, etcétera. Es uno de los planes seguir trabajando en eso y, por supuesto, incluirlas al año siguiente, obviamente con lo que eso requiere en términos de capital humano, de recursos, etcétera. La segunda pregunta tenía que ver con el cruce de datos. No sé si quería... Sí, por su intermedio, señor presidente. En cuanto al cruce de datos, ese es un ejemplo de cómo nosotros estamos trabajando en coordinación con DIPRES. En el Ministerio de Desarrollo Social existe el registro de información social que tiene información de distintos ministerios y que es información muy, muy rica que se podría usar para que estas evaluaciones sean mucho más concluyentes. Por eso hemos metido una indicación en la nueva ley, o sea, una modificación a la nueva ley que en el fondo nos permitiría trabajar con DIPRES para que ellos puedan analizar esta información para los fines de realizar evaluaciones ex post que sean más concluyentes y así fortalecer el proceso mismo. Y ese es uno de los trabajos, pero tomamos el punto de que es muy importante la coordinación que nosotros realicemos con DIPRES. Entonces, es importante que todos los insumos que estemos generando desde un principio y el conocimiento que se genera después se use en coordinación con la Dirección de Presupuestos en las evaluaciones que ellos hacen, para que de ahí los compromisos que salgan de ahí vuelvan a entrar a todo el sistema y no estén funcionando de manera separada, y eso es algo en que nosotros queremos colaborar y trabajar en conjunto con DIPRES. En cuanto al punto de la diputada sobre las 2,5 iteraciones,
Hay dos cosas importantes. Lo primero es que nosotros sí realizamos capacitación a los servicios. Entonces, los capacitamos en cómo diseñar un programa para que esté bien diseñado, y hacemos esto a través de todo Chile, para que ojalá lleguen bien capacitados a ese momento. Y lo otro es que también esto no retrasa de ninguna forma el programa mismo, porque como es un programa nuevo, se está presentando recién a la ley de presupuesto. Entonces, si es que esto se realiza durante ese periodo, entonces no está atrasando en el fondo la llegada. Entonces, si bien es urgente, no lo está retrasando. Y recomendaciones de mejora. Ahí para nosotros lo que es fundamental es el seguimiento, porque durante ex ante se realiza este proceso de diseño, se ve lo que hay en papel, y seguimientos donde nosotros vamos a tener un poquito más de una mirada en torno a los resultados de corto o mediano plazo. No es lo mismo que lo que se realiza en ex post, que es donde tienen 6 meses, más recursos para bajar en mucha profundidad, sino que es donde se hace el seguimiento de todos los programas sociales. Entonces, para nosotros este minuto consideramos que tenemos que, por un lado, generar mejor información por parte de los servicios, mejor reporte de información, y por otro lado, el análisis que nosotros tenemos que hacer tiene que ser mucho más potente para que esto se convierta en un insumo más fuerte a la toma de decisiones. Entonces, que no haya que esperar hasta ex post para tener información, sino que esta información sea utilizada y sea mucho más enfocada en lo que se necesita ese minuto. Y por último, muchos de los comentarios han ido en relación al proceso ex post, y ese está fuera de nuestras manos, está en manos de DIPRES, y nosotros sí estamos trabajando con ellos en coordinación y colaboración para que se fortalezca, pero más allá de eso, nosotros simplemente estamos tratando de conectar un insumo con el otro y ayudar en momentos como, por ejemplo, con los datos, que es tratar de disponibilizar solo para este uso en particular. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, ¿o quedó claro, diputado Labra? Hay un cuadro acá en la exposición de don Rodrigo Cerda, que me gustaría si me pueden ayudar a entenderlo, que dice: con evaluación ex ante, el 49% está aquí, entre los programas que están calificados como insuficientes, y el 51% sin evaluación. Quería que me explicara cómo esta cifra funciona, porque tenemos dos puntos de diferencia entre uno que fue evaluado y otros que no fueron evaluados. Por su intermedio, señor presidente, respecto de esa estadística que proporcionó el director de presupuesto, eso se interpreta de la siguiente manera: del 100% de programas que han sido evaluados de manera ex post, que ya se estableció que es un porcentaje menor respecto de la oferta social vigente, la mitad contaba con alguna evaluación ex ante en la historia, eso es desde 2012 hasta 2017, y la otra mitad, aproximadamente la mitad, no lo tiene. Ahí hay dos variables que están incidiendo principalmente. Primero, esa estadística suma o mezcla programas sociales y programas no sociales. Por lo tanto, puede ser uno o el otro caso. Y lo otro es lo que ya hemos venido conversando respecto de que si un programa social se creó con anterioridad al año 2012 y luego del 2012 no se ha reformulado significativamente, ese programa no ha tenido evaluación ex ante. Aún así puede ser evaluado de manera ex post por la Dirección de Presupuesto. Entonces, es lo que mayormente explica ese porcentaje. Muchas gracias, diputado Carter. Muchas gracias, señor presidente. Una pregunta, quiero ir al fondo de la creación de los proyectos. ¿Cómo decían qué proyecto crear y no crear? ¿Cuánto es el tiempo que ustedes se toman del momento en que descubren dónde hay que apuntar, qué es lo que necesita, a que se haga el proyecto, se haga el programa y se empiece a ejecutar? Segundo, ¿qué método ocupan? Porque no hemos hablado del método. Entonces, suena que si tenemos un gran porcentaje de programas que están con problemas, ¿será el problema del método? ¿Hay un método estándar? ¿Hay un método separado? Porque no tan solo es tema del análisis, de finalmente con el terreno. ¿Ustedes el Estado lo sociabiliza con los alcaldes, que son los más cercanos a la gente? Yo creo que quiero entender eso un poco para poder saber llevar bien las preguntas. Gracias.
Muchas gracias, diputado Carter. Ofrezco la palabra para ir cerrando. Diputado Mellado, diputado Labra. Sí, es bien cortito, presidente. A lo mejor no me pueden contestar el dato, pero siempre a lo mejor podrían hacernos llegar la información que yo planteaba con respecto a las iniciativas sociales. Por vuelvo a reiterar, extrañamente, ¿no es cierto?, uno se pregunta si hay recursos estatales involucrados, ¿por qué no se evalúan de la misma forma que los programas sociales? Esto que estén trabajando en ello es un aporte, pero también saber cuánto es el monto que se involucra y cuántas iniciativas existen. Ese dato a lo mejor no tienen para responderlo, pero sí es un tema que llama la atención, porque fíjense que uno en lo local se da cuenta de que programas que son oficiales y no sé cuánto, si se mantienen o no en el tiempo, y pasa lo mismo con las iniciativas. Eso, presidente. Diputado Labra. Hay otro cuadro que está acá y que me inquieta porque se refiere a programas que no son ley y programas que son ley. El 32% de programas que no son ley están evaluados insuficientes en lo que estamos viendo. Y el 68% son programas que fueron generados por una ley. Quería saber si en el ámbito que ustedes están trabajando se produce algo similar a esto. Gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra. En cuanto a la decisión de si se crea o no un programa, esto depende del servicio mismo. Entonces, el servicio es el que decide qué programa quiere crear, cuál quiere reformular, cuál no quiere continuar. Ahí lo presenta ex ante, nosotros le damos la evaluación que corresponda, objetado técnicamente o recomendado favorablemente, o falta información en caso que no sea evaluable. Luego esto pasa por la dirección de presupuesto y entraría al proyecto de ley. Entonces, pasa a ser programa una vez que recibe presupuesto. Entonces, nosotros no tomamos decisiones, nosotros simplemente insumamos la toma de decisiones con información. Sí, por su intermedio, señor presidente. Complementando o continuando con las preguntas del diputado Carter respecto de la metodología que nosotros utilizamos, es una metodología que proviene de la metodología de marco lógico. En general, las grandes preguntas varían un poco si el programa es nuevo o si el programa es reformulado. En el caso de un programa nuevo, si yo tuviera que resumir qué es lo que se evalúa que el servicio que está proponiendo el programa sea el servicio que está mandatado para hacerlo. Se evalúa que ese programa o esa estrategia de intervención propuesto sea coherente con el problema que se ha diagnosticado y que cuente obviamente con todos los mecanismos y sistemas de monitoreo que luego le permitan al mismo programa hacer seguimiento de esos indicadores de propósito y de componente o de bienes y servicios que entrega. Eso nosotros exigimos como mínimo que cuente con un indicador de propósito y un indicador para cada bien o servicio que entrega. En el caso de los programas reformulados, la única diferencia es la misma metodología, pero la única diferencia es que la pregunta tiene que ver más bien con por qué el programa reformulado es mejor o promete ser mejor que lo que ya existe. Y ahí, en el fondo, se ve sobre todo la actualización del diagnóstico. Muchas veces un programa que se creó en el año 1990 puede haber tenido distintas reformulaciones y siempre la recomendación favorable se va a centrar en ver que efectivamente el cambio de la estrategia prometa o sea capaz de demostrar una mejora respecto de lo ya existente. Eso con la metodología. Y respecto de la pregunta de la bajada territorial, efectivamente ahí también son los servicios, subsecretarías y ministerios los que tienen ese mandato. Nosotros es una evaluación que se hace a nivel nacional, se pregunta información de nivel regional, obviamente, pero no de nivel municipal. Ahí ya tendría que ver cada servicio con su seremía, etcétera, cómo se hace esa bajada. Muchas gracias a las dos, a Amanda Down, jefa de la División de Políticas Sociales de su Secretaría de Evaluación Social, a Isabel Contrucci, jefa del Departamento de Monitoría de dicha división, a María Paz Infante, la jefa de Comunicación, y a Andrea Martínez por habernos insumado la información que hoy día nos han entregado. Solamente, señores diputados, quería proponer que para la invitación de la próxima semana, para el día lunes, no solamente tener invitada a la subsecretaria de Prevención del Delito, la Contraloría también desarrolla un proceso de verificación y de control respecto a los programas. Por lo tanto, propondría también invitar al Contralor General de la República para que nos señale antecedentes respecto al seguimiento de los programas. ¿Ya? ¿Se acuerda? Y habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias.